yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro. Nuestro viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles tuvo un momento para parar debido a la evangelización fuerte que tuvimos en estos días recientes. Pero ya volvemos. Así que gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias por estar atento también a estas catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que en este tiempo adquiere mucho más relevancia por el acontecimiento litúrgico que estamos viviendo, pero igual en cualquier tiempo litúrgico adquiere sentido esto que meditamos a través de esta catequesis, que la hemos pensado al estilo de episodios, así como una serie. Ya que están de moda las series, pues entonces también aquí en San Diego TV hemos querido implantar esto de las series con episodios a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Anteriormente lo hemos hecho a través de otra gran experiencia que hicimos en una meditación que se llamaba Alégrate y regocíjate, que tenía como centralidad las bienaventuranzas. Se hizo una meditación en cada una de las bienaventuranzas. Por ahí en estos días le estaremos pasando las repeticiones de estos episodios que se hizo sobre las bienaventuranzas, que es importante que también ustedes lo puedan tener en casa, lo puedan meditar y acompañarnos ahora que vamos a tener esta meditación sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya hemos comenzado. No crean que este es el inicio, ya hemos comenzado. Algunos capítulos ya los hemos realizado y queremos que ustedes nos sigan acompañando para que continúen al hilo conductor de esto que nosotros queremos llamar un viaje de la palabra a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un viaje que también es interesante porque es la parte donde el Padre interviene junto con el Hijo para fortalecer la comunidad cristiana apostólica que se ha quedado post-resurrección un poco solos, pero no están solos. Jesús siempre les dijo, nunca estarán solos, yo estaré con ustedes. Pues bien, el título del día de hoy, la lección de San Pablo en el anuncio de Cristo. La lección de San Pablo en el anuncio de Cristo. Pongamos en manos de Dios esta catequesis, este episodio, y dejemos que el Espíritu Santo ilumine lo que hoy vamos a meditar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, te damos gracias, Señor. Glorificamos tu nombre. Eres tú el Santo de Israel, el Santo de nuestras vidas, quien nos fortalece, quien nos da toda la fuerza, el impulso para que esta palabra pueda llegar al corazón de tantas personas que ciertamente necesitan de una palabra diferente, que escuchen la verdad para la salvación que encontramos en toda la Sagrada Escritura. Para nosotros, encontrarnos hoy con el libro de los Hechos de los Apóstoles es vivir con intensidad esta fuerza, esta parresía del Espíritu que impulsa a los apóstoles a no estar encerrados en una casa, sino a llevar esta palabra, estos acontecimientos, estos momentos vividos fuertes con el Maestro, hay que comentarlos a los demás y decirles lo que el Antiguo Testamento narraba, ha tenido pleno cumplimiento en la persona de Jesús con su pasión, muerte y resurrección. Este es el tema central de la evangelización de la iglesia de este nuevo tiempo. En su contenido no ha cambiado. La muerte, la resurrección de Cristo es el tema central de cualquier predicación que libera a una persona atada por sus vicios, atada por tantas realidades que lo mantienen esclavo y que lo vuelven una persona adicta y no lo dignifican. Pedimos, Señor, que este Espíritu nos guíe y a través de la palabra podamos seguir meditando este viaje que el Espíritu Santo permitió que esta palabra llegara a muchos corazones. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, continuamos nuestro viaje
del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo tuvo pruebas en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Ahora llega a Atenas, precisamente el corazón de Grecia. Atenas tenía en sí misma la fama de que allí estaban los grandes filósofos, las grandes escuelas estaban en Atenas, la cuna de la cultura, del deporte y todo lo que existía en aquel entonces como una novedad era Grecia. Ahí llega San Pablo a Grecia. Revisemos el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículo 15. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron a Atenas y después regresaron a Berea con instrucciones para Timoteo y Silas de que fueran a reunirse con él lo antes posible. Hechos 17, en el versículo 15, la llegada de San Pablo a Atenas. Esta ciudad vivía a la sombra de las antiguas glorias a pesar de la decadencia política. Aún conservaba la primacía de toda la cultura de aquel entonces. Aquí el apóstol estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Hechos 17, 16. Pablo, mientras estaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Sin embargo, este impacto con el paganismo, en lugar de hacerlo huir a San Pablo, lo empuja a crear un puente para dialogar con esa cultura. Pablo decide familiarizarse con la ciudad y así comenzar a frecuentar los lugares y las personas más significativas de Atenas. Va a la sinagoga de Atenas, símbolo de la vida de la fe. Va a la plaza, símbolo de la vida urbana de la ciudad. Y va al Areópago, símbolo de la vida política y cultural. Conoce a judíos, filósofos, epicúreos, estoicos y muchos otros. Trata con toda la gente. San Pablo en ningún momento es selectivo, trata con toda la gente. No se encierra, va a hablar con todos estos grupos importantes. Así de este modo San Pablo va a observar la cultura, el ambiente de Atenas, desde una mirada contemplativa, que descubre al Dios que habita en sus hogares, en sus calles y en sus plazas. Vean qué interesante, San Pablo se inserta en estos ambientes para conocer la cultura y a partir de ahí, con una mirada contemplativa, empieza a tener el primer contacto y conocimiento con esta ciudad. Pablo no mira a la ciudad de Atenas y al mundo pagano con hostilidad, sino con los ojos de la fe. Y esto nos hace cuestionar a nosotros la forma en que vemos las ciudades. Muchas las vemos con indiferencia, hasta con desprecio, o hasta las personas las vemos así, con indiferencia, con desprecio, porque no son parte de nuestra fe, o porque no los reconocemos como hijos de Dios en medio de multitudes anónimas. Pablo elige la mirada que lo lleva a abrir un resquicio entre el Evangelio y el mundo pagano, en el corazón de una de las instituciones más famosas del antiguo, el Areópago. Realiza un ejemplo extraordinario de inculturación del mensaje de la fe. Anuncia a Jesucristo a los
adoradores de ídolos. Y no lo hace atacándolos. No les dice groserías. No. Se hace pontífice, constructor de puentes. No los maltrata, lo hace con cariño. Porque, recordemos, la diosa Venus, la diosa Osiris, el dios Sol, la diosa Lluvia, todo eso tenían sus bultos en la plaza del Areópago en Atenas. Y eso para San Pablo hacía hervir su interior, pero no lo demostraba, sino que los miraba con mucho cariño. Sí, a lo mejor sentía algo de incomodidad en su interior, no lo podemos negar. Pero qué diferente Pablo, ¿no? Una mirada contemplativa de todo lo que está sucediendo, aun cuando su interior se encuentra revuelto por esta condición de ver esa realidad. No habla en ningún momento golpeado, no les dice groserías, palabras hirientes, no. Recordemos que culturalmente Atenas tiene mucha influencia en Roma, en aquellos entonces con el emperador romano y todo el imperio, sobre la religiosidad en tantos ídolos. ¿Cuántos ídolos no crearon ellos para realizar en sí mismo la idea que los mismos filósofos decían que nosotros somos seres religiosos por naturaleza? Siempre buscamos a un Dios que nos supera, a un Dios que para nosotros está por encima del ser humano. Este es el contexto de la llegada de San Pablo a Atenas, la capital de Grecia. Es el primer paso de la llegada de la palabra de Dios a Atenas, la cuna de la política y la concentración de los dioses a quienes los atenienses adoraban. ¿Cómo se siente San Pablo? Un poco incómodo en su interior. Pero eso no lo hace llevar de encuentro a quienes son sus hermanos. Siguen siendo sus hermanos. Pero ya miraremos cuál va a ser la reacción de San Pablo ante esta contemplación, donde miren a los lugares que va: a la sinagoga, a la plaza, al Areópago. Se encuentra con judíos, filósofos, epicúreos, estoicos y muchos otros. ¿Qué es eso de epicúreos y estoicos? Son escuelas filosóficas que tenían radicalidad y tenían sus reglas de vida. Sería bueno que ustedes los fueran a buscar. Yo me recuerdo mis tiempos de estudio de filosofía antigua, cuando comenzábamos la parte introductoria de nuestra filosofía, donde estas escuelas no pueden faltar en nuestros estudios, ya que son las primeras reflexiones que hay en la humanidad y que comienzan los primeros elementos que dan pie a una reflexión profunda en torno a la problemática, en torno a los grandes problemas que incluso no han tenido solución, pero que por lo menos la reflexión ha ido avanzando. Esto nos recuerda la escuela de los epicúreos y la escuela de los estoicos. Pero miren a dónde va San Pablo para insertarse a Atenas. Va a la sinagoga, va a la plaza, al Areópago también San Pablo llega y visita estas escuelas. Es como para tener el primer contacto con las personas significativas e importantes de esta ciudad para luego entrar en escena. Bueno, lo que él va a entrar en escena, quisiera pedirles a ustedes que no se muevan, lo vamos a meditar después de este corte comercial, pero quédense allí. Es importante que miremos que en la primera parte de nuestra meditación es cómo San Pablo llega con un corazón un poco revuelto en su interior a Atenas, cómo poco a poco el Espíritu lo está haciendo moverse en este ambiente de Atenas y cuál va a ser su reacción. Ya volvemos, vamos a un corte comercial.
más que hoy se viene a arrodillar. Reconozco mis pecados, muchas gracias por limpiarlos, mi Señor. Ya no quiero más volver a las cosas que dejé. Ya estoy cansado de dejarte a ti, Señor, con el milagro entre tus manos. En la primera parte de esta catequesis del día de hoy y episodio, meditábamos la llegada de San Pablo a Atenas. Bueno, allí en Atenas ya Pablo llegaba con un revuelto interior, porque había conocido de primera mano un poco lo que sucedía en esta ciudad. Además, recordemos que Atenas, universalmente, culturalmente, ha tenido mucha importancia. En un principio muchas cosas han nacido ahí, como el arte, la actuación, la música, el deporte. Todo eso está enmarcado en la llegada de San Pablo para la evangelización de Atenas. A lo mejor podríamos pensar entonces que San Pablo ya llegaba con cierta información a Atenas. Y meditábamos, su actitud nunca fue de desprecio, nunca fue hablarles con groserías. Se insertó en esos ambientes para posteriormente hacer lo que vamos a meditar ahora. Para revelar San Pablo la identidad a este Dios que adoran los atenienses, toma, por ejemplo, el altar de la ciudad dedicada al Dios desconocido. Hechos 17:23. Dice así: mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Había un altar donde estaba escrito al Dios desconocido. No tenía ninguna imagen, solamente tenía esa inscripción. Partiendo de esta devoción al Dios desconocido, para entrar San Pablo en empatía con sus oyentes, proclama que Dios vive entre los ciudadanos y no se oculta a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan a tientas. Es precisamente esta presencia la que San Pablo quiere revelar. Pues bien, les dice, lo que adoran sin conocer, eso es lo que yo vengo a anunciarles. Y ahora, la identidad de los que adoran los atenienses, el apóstol parte de la creación, es decir, de la fe bíblica en el Dios de la revelación, para llegar a la redención y al juicio, es decir, al mensaje propiamente cristiano. Muestra la desproporción entre la grandeza del Creador y los templos construidos por el hombre, y explica que el Creador se hace buscar siempre para que todos lo puedan encontrar. El Creador se hace buscar siempre para que todos lo puedan encontrar. Luego invita a ir más allá de los tiempos de la ignorancia y decidirse por la conversión
ante el juicio inminente. Pablo llega así al querigma y alude ahí mismo a Cristo sin citarlo, definiéndolo como el hombre que Dios ha destinado a todos como una garantía al resucitarlo de entre los muertos. Hechos 17:31. Miremoslo. Tiene ya fijado un día en que juzgará a todo el mundo con justicia, valiéndose de un hombre que ha designado y al que todos pueden creer, pues Él lo ha resucitado de entre los muertos. Sin hablar de Cristo, lo está citando. Y está hablando de ese Dios desconocido, al cual ya los atenienses estaban adorando, sin saber quién era. Por eso vean lo astuto que es San Pablo para llegar a evangelizar una comunidad. En ningún momento tiende a juzgarlos, sino más bien lo que hace es insertarse en esos ambientes para luego cristificarlos. Ahí está nuestra primera catequesis. Nosotros debemos de insertarnos en los ambientes para cristificarlos. No pensemos que solamente podemos evangelizar a nuestra gente cuando estamos en la iglesia. Es un pensamiento erróneo. Nosotros nos debemos de insertar en los ambientes en los cuales nos podemos mover y cristificarlos. A ejemplo de San Pablo, al llegar a esta comunidad, que no va a ser fácil. Es aquí donde está el problema que se encuentra San Pablo en Atenas. La palabra de Pablo hasta entonces había mantenido en suspenso a sus interlocutores, porque era un descubrimiento interesante. Encuentra un escollo en esto: la muerte y la resurrección de Cristo parecen una necedad. Primera de Corintios 1:23. Revisemos Primera de Corintios, lo que San Pablo reza en este capítulo primero, versículo 23. Nosotros proclamamos a un Mesías crucificado. Para los judíos, qué escándalo, y para los griegos, qué locura. Y suscita hablar de Cristo resucitado, burlas y escarnio. Allí se aleja San Pablo. Su intento parece haber fracasado. Parece, porque algunos se adhieren a su palabra y se abren a la fe. Entre ellos hay uno mencionado, de nombre Dionisio, miembro del Areópago. Y también se menciona a una mujer llamada Damaris. También en Atenas el evangelio arraiga y puede correr a dos voces, la de aquel hombre y la de aquella mujer. A lo mejor no solamente fueron dos, fueron varios los que pudieron recibir esta palabra de San Pablo. Pero con ellos comenzará a insertarse el evangelio en una ciudad complicada, en Atenas. Pidamos también hoy al Espíritu Santo que nos enseñe a construir puentes con la cultura, con aquellos que no creen o con los que tienen un credo diferente al nuestro. Siempre construir puentes, siempre la mano tendida. No debemos tener ningún ataque. Aquí está la enseñanza. En nuestra sociedad hondureña, estoy hablando de Honduras, tenemos muchos ataques. Solo revisemos las noticias, cuántos ataques unos con otros, cuántos dimes y otros que dicen otros dimes.
Unos con otros, siendo hondureños, nos seguimos atacando, a veces por intereses oscuros, socialmente. Pero no digamos religiosamente, ¿cuántos ataques no tenemos? Sobre todo de aquellos que se vuelven fanáticos de la religión. El fanatismo está entrando mucho en los corazones de quienes se llaman cristianos, y ese para mí es un pecado capital. No podemos ser fanáticos. Antes que ser religiosos, somos humanos, y el ser humano trae por inherente el valor de la tolerancia, solamente que a veces nos cuesta poderlo desarrollar. Hay que tolerarnos, no importa si usted piensa, no importa si usted tiene una religión diferente, seguimos siendo hermanos, seguimos siendo humanos, vivimos en un mismo mundo, donde la lluvia cae para buenos y malos, donde el sol sale para buenos y malos. ¿Por qué nos cuesta tener tolerancia? Qué gran tristeza, que a veces solamente porque el vecino va a otra iglesia que no es la mía, se convierte ya en mi enemigo. Y hasta el buenos días le niego. Fanáticos de la religión, en vez de humanizarlos, los deshumaniza y embrutece. Porque el ser humano es más que religión. El ser humano debe vivir humanizando a los demás. Pidámosle al Señor esa capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, observando a los que viven en la ignorancia de Cristo con una mirada contemplativa, movida por un amor que inflame hasta los corazones más endurecidos. Necesitamos cambiar nuestra mirada. Necesitamos revisar cómo está nuestra mirada. ¿Será contemplativa? ¿Será que siempre nos estamos atacando los unos con los otros? ¿Por qué no cambiar nuestra mirada como la mirada de Dios? Dios nunca nos ve a nosotros nuestros defectos. Al contrario, Dios siempre ve en nosotros el amor que nos tiene, y eso lo mueve siempre a perdonar. Solo basta con que nosotros le pidamos perdón al Señor y Él ya nos ha perdonado. Lección de San Pablo en el anuncio de Cristo, el episodio de hoy. El próximo será una pregunta. ¿Qué papel tuvieron los laicos en la difusión del Evangelio? Después de la lección de San Pablo en el anuncio de Cristo, nuestro próximo capítulo tendrá como título: ¿qué papel tuvieron los laicos en la difusión del Evangelio? Bueno, pero eso se los dejaré para la siguiente catequesis, el siguiente episodio de esta serie, el libro de los Hechos de los Apóstoles y catequesis de la Sagrada Escritura. Espero, hermanos, que esto nos haya dejado un mensaje. La palabra no es para que la prediquemos hablando mal del otro, que eso se ha vuelto muy común. No, la palabra es para que nosotros seamos capaces de buscar su contexto, revisar ese texto y así no volver un pretexto lo que nosotros estamos diciendo. La palabra para nosotros debe de ser fuente de unidad, no de controversia, no para pelearnos, no para atacarnos los unos con los otros. Y en una sociedad donde nos está enseñando solamente a atacarnos, nosotros debemos de ser el fermento, independientemente a la iglesia a la que usted vaya. Si se llama ser cristiano, debe de dar testimonio de este nombre que lleva. Y no puede atacar al hermano, no puede atacar a su vecino, no puede atacar a su yerno, no puede atacar a su familia, no lo puede atacar, porque entonces no está dando testimonio de este Cristo que usted sigue. Y a lo mejor ese Cristo que usted sigue lo ha acomodado a su manera, y resulta de que no es así. Bueno, hoy esta catequesis ha sido bastante interesante.
Les confieso que me ha gustado porque nunca lo había visto a San Pablo en este sentido de ver su llegada y cómo su llegada la va haciendo tan lento que se inserta en estos ambientes sin comenzar a predicar. Hoy hay personas que, como su fanatismo los lleva a andar con la Biblia detrás y creen que todos los ambientes son para predicar. Ya llega el momento. No significa que no se va a hacer, llegará el momento. Debemos de insertarnos en esos ambientes, conocer esos ambientes, nuestra mirada diferente, y a partir de ahí tendremos los elementos claves para poder predicar un evangelio. No hagamos juicios anticipados, los juicios son de Dios. Nosotros aquí en la tierra estamos para llamarnos hermanos si somos cristianos. Y si no somos cristianos, seguimos siendo hermanos. Esa ignorancia de Cristo que tienen muchos, la debemos de presentar sobre todo con nuestro testimonio. Y eso fue lo que hizo San Pablo, insertarse en esos ambientes para cristificarlos. Y es ahí donde está nuestra gran tarea en este nuevo tiempo. Bueno, ahora pidamos que el Espíritu nos deje resonar esta palabra, deje que quede, que llegue una vez, que llegue otra vez, que la volvamos a meditar y luego otro día volvamos hacia ella, para que este mensaje que Dios nos ha regalado el día de hoy cumpla su cometido, y es que cambie actitudes que realmente no son cristianas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús resucitado, movías el corazón de San Pablo para hablar de ti constantemente. Pablo se insertaba en aquellas ciudades donde hasta incluso en un altar donde no tenían ninguna imagen, que solo tenía una inscripción al Dios desconocido, aprovechó para hablar de Cristo y decirles: a ese Dios desconocido es el que vengo a mostrarles y a predicarles. Una catequesis muy bien elaborada por parte de San Pablo, bíblica, comenzando por la creación y siguiendo cada uno de los pasos que el mismo Dios Padre obró para con los israelitas, para culminar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los atenienses estaban atentos a la predicación de San Pablo, pero cuando llega ya al acontecimiento de la resurrección, son capaces hasta decirle: de eso te vamos a escuchar después. Su intelectualidad no les permitía llegar al corazón. Y así está pasando muchas veces con nuestros cristianos. Queremos conocer mucho la Biblia, queremos tener la Biblia en el cerebro, pero no en el corazón. Y esta es una actitud muy constante y repetitiva de muchos cristianos, donde predican la palabra en la iglesia, pero en la casa predican otra cosa. La gran deuda está allí, donde falta un compromiso vital para predicar a un Cristo que nos ama, y nos ama por lo que somos, por lo que nosotros vivimos. Con esta catequesis del día de hoy, San Pablo ha sido ejemplar. No los juzgó, no llegó altanero, sin nada de soberbia. Se presenta ante ellos con una mirada contemplativa,
insertándose en los ambientes donde hay necesidad de cristificarlos. Aquí está lo que nosotros debemos de hacer. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias porque esta palabra la hemos recibido y seguro nos permitirá llevar a cabo este mensaje de salvación que tú quieres que cada uno de nosotros podamos vivir. Gracias por tanto que tú nos has regalado, Señor. Quédate con nosotros, porque ante lo que sucede no podemos más que confiar en ti. Gracias por esta catequesis del libro de los Hechos de los Apóstoles y queremos pedirte, Señor, que esta palabra empape nuestra vida para que así mojada la vida poco a poco se vaya secando y empezar una vida nueva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Activa tu Super Pack desde 30 lempiras, que incluye más internet, minutos y mensajes ilimitados a la red Claro y redes sociales ilimitadas. Actívalo ya en tu punto de venta más cercano o ingresando a paquetesmiclaro.com.hn y disfruta mejor de tu verano. Claro que sí. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Contrata tu paquete Claro Hogar por $41 que incluye 75 megas, 2 cajas digitales más canales HD. Claro Video con Paramount gratis. Contrátalo ya en nuestras tiendas o al 2205-3333. Claro que sí. La red más rápida de Honduras es la red del verano. Contrata tu plan postpago por solo $26.99 y recibí un Honor X6A o un Samsung A05. Además, navegación, llamadas ilimitadas a todas las redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. Claro que sí. Gracias por acompañarnos y que Dios bendiga las obras de sus manos. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré.